Un aplauso a los comentaristas. Nuestros comentaristas de cadena CFE Deportes. Neil y Lucho, qué alegría, ¿eh? Qué bien. Nos divertimos un poco el día de hoy en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, imagínate esta escena. Imagínate a un niño pequeño caminando detrás de su papá en la playa, tratando de poner sus piecitos exactamente en las huellas que dejó su padre en la arena. El papá mira hacia atrás y ve a su hijo estirando las piernitas cómicamente para alcanzar cada huella, riendo cada vez y casi pierde el equilibrio. Esta es una escena tierna y un poco graciosa. El hijo quiere literalmente seguir los pasos de su papá. Esta imagen me recuerda una verdad poderosa. Los padres, intencional o inadvertidamente, vamos dejando huellas que nuestros hijos intentarán seguir. Como dice un refrán famoso en México, en Latinoamérica, de tal palo, tal astilla. En otras palabras, nuestras acciones y carácter hoy moldean la próxima generación. De parte de Christ Fellowship en español, quiero decirle a todos los padres, ¡feliz Día del Padre! Hoy reconocemos a todos los papás biológicos, padrastros, abuelos, tíos, hermanos mayores, mentores espirituales, todos ustedes que han tomado el papel como hombres de invertir en su próxima generación. Porque hoy precisamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y tomamos lectura de un pasaje bíblico muy conocido. Y nos habla este pasaje bíblico acerca de dejar un impacto a la próxima generación. Y aunque sí honro y hablamos hoy a los padres en este Día del Padre, ciertamente esto se aplica a cada uno de nosotros. Donde tenemos la oportunidad de dejar huellas. Donde la próxima generación que viene detrás de nosotros podrá encaminarse. Ser bien encaminados. Aprender a ser adiestrados, porque tú has dejado un papel, un legado. Tomamos lectura justamente cuando Moisés está por entrar a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida, él le da instrucciones a las cabezas de hogares, a los padres, pero igualmente se aplica a todos. Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Hablas de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En este breve pasaje encontramos las palabras de Moisés. La fórmula de cómo dejar un impacto a la próxima generación. De cómo hacer una diferencia, de cómo dejar un par de huellas claramente establecidas para que alguien, los que vienen detrás de ti, ya sea si son tus hijos o personas en tu grupo de vida o un joven o jovencita que tú estás mentoreando, alguien que viene detrás de ti puedan claramente ver por cuál camino caminar. Y brevemente te quiero compartir los 4 pilares prácticos para hacer un impacto. Pero primero veo la verdad de este pasaje. Hay una verdad central que este pasaje nos dice y es esto. Tu vida marca generaciones. Deja un legado que transforme corazones. Tu vida está marcando generaciones. Hoy platicaba con el pastor Jorge y me dice que ya va a ser bisabuelo. Ya es. Imagínate el legado hermoso de fe que él está dejando a su familia por cómo él vivió su vida en Cristo. Tu vida marca generaciones. Así que tú tienes la oportunidad de dejar un legado para bendecir las próximas generaciones. Y en el pasaje veo 4 pilares prácticos. El primer pilar práctico que veo es
Deja huellas de fe auténtica. Vive una fe genuina y visible que inspire generaciones enteras. Esto es lo primero que vemos aquí. Porque ojo, antes de poder transferir nuestra fe a nuestros hijos, esa fe debe estar grabada profundamente en nuestros propios corazones. Nota cómo dice el pasaje en el versículo 6. Dice, grábate en el corazón estas palabras. En otras palabras, tú primero, tú como el papá, tú como la persona que estás discipulando, tú primero tienes que grabarte en el corazón la palabra de Dios. O sea, tú tienes que primero ser transformado antes de poder transformar a alguien más. Antes de que Dios te use a ti para cambiar generaciones, primero tiene que empezar aquí el cambio. Eso es lo primero que nos dice este texto. Que, ojo, una fe auténtica es lo que la gente quiere ver. De nada sirve que tú aquí en la iglesia, papá, seas un santito, pero en la casa de lunes a sábado tus hijos digan, ¿mi papá cristiano? No way. Mi papá no vive la vida cristiana. De nada nos sirve que nos denuncien nuestra esposa, nuestros hijos, la gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo, si nosotros no estamos viviendo primeramente la fe. ¿Sabes? John Maxwell una vez dijo acerca de esto. Él dijo, a nadie le importa lo que sabes hasta que primero sepan que tú le importas primero. No me vengas a decir a mí cosas si primero tú no lo estás viviendo. Si primero tú no lo estás aplicando. Nosotros tenemos que empezar. Y cuando yo pienso en una fe auténtica que deja un legado, pienso en un hombre que cambió mi vida con su fe auténtica. Y ese fue mi papá. Mi papá Joaquín González. De mi papá aprendí el poder del evangelio. Proveedor, administrador y ser generoso. Nosotros no crecimos en un hogar cristiano. Crecimos en un lugar donde había muchas tinieblas. Y mi papá no conoció sabiendo acerca de Cristo. A la edad de 11 años mi papá estaba trabajando en una tequilería en México. Y se agarró con el vicio del alcohol. Y fue un alcohólico toda su vida hasta que a los 49 años de edad él oyó el evangelio por primera vez. Mi mamá fue la primera que le hablaron acerca de Jesús y ella aceptó a Cristo en su corazón. Y por 4 años mi papá se rehusó ir a la iglesia o escuchar del Señor. Pero ese día, cuando él tenía 49 años de edad, él entregó su vida a Jesús. Y cuando él entregó su vida a Jesús, él dio un cambiazo grande. Él le gusta decir, mi papá, él dice que él tuvo un cristazo con Jesús. Tuvo un cristazo con Jesús. Su vida fue transformada. ¿Y sabes qué? Tú tienes hoy este pastor aquí. Yo estoy aquí hoy porque yo vi una fe genuina en mi papá. Cuando yo vi mi papá ser transformado por el poder del evangelio, por quien Jesús hizo lo que hizo en él, yo dije, Jesús ha de ser verdad. Yo quiero seguir a Cristo porque mira lo que Jesús hizo con mi papá. Mi papá empezó a devorar la palabra del Señor, a aprender. Él solo llegó a quinto de primaria. No tuvo estudio, mi papá solo llegó a elementary. Pero él amaba la palabra de Dios y yo lo miraba leer la Biblia todos los días. Lo miraba orar, lo miraba vivir su vida. Sus compañeros de trabajo hablaban de mi papá que era un hombre de integridad, que caminaba con su fe cristiana. Él hablaba de Jesús. Mi papá trabajó en la construcción toda su vida. Y cuando él se jubiló, sus compañeros hablaron de él acerca de que cómo él había vivido esta fe cristiana que él proclamaba. Lo estaba viviendo. Yo lo podía ver que él era auténtico. Mi papá era cristiano entero e íntegro. Y eso lo llevó a ser un hombre de gran provisión. Él trabajaba duro para proveer para su familia. Pero él nos proveía ya cuando llegó a los pies de Cristo del alimento material y también nos proveía del alimento espiritual, guiando su casa y su familia. Mi papá, de él aprendí a administrar. Porque como él trabajaba en la construcción, 3 meses del año llovía. Diciembre, enero y febrero llovía. Y cuando llueve en la construcción, ¿qué no tiene? ¿Qué no está recibiendo un trabajador de la construcción cuando llueve en el invierno? No hay cheque. No hay cheque. Aún así, sin recibir cheque,
Mi mamá no trabajaba. Mi papá era el único que proveía en la casa. Por 3 meses no había cheque por la lluvia. Aún así vivíamos debajo de nuestros márgenes para poder vivir y sostenernos durante el invierno. Él sabía que venía el invierno cada invierno y administraba bien su dinero. Y también mi papá, de él aprender ser generoso. Mi papá era súper generoso. No ganaba mucho dinero, trabajó como albañil toda su vida con su construcción. Pero ¿sabes qué? Siempre vivíamos debajo de nuestros medios y siempre estaba dispuesto a dar. Cada domingo, esto lo aprendí de él, cada domingo él se sentaba, agarraba su caja de zapatos donde guardaba su chequera adentro de ella y todos sus papeles importantes. En una caja de zapatos. Se sentaba en la sala, sacaba su chequera y escribía su cheque a nombre de la iglesia. Iglesia, la palabra de Dios. Y daba su diezmo y su ofrenda cada semana. Y esos 3 meses cuando no había trabajo y no recibía dinero, de todos modos se sentaba y escribía su cheque y daba el 10%. Aún así. Mi papá nunca usó crédito, pagó su casa en 11 años. Fue un buen administrador y generoso. ¿Y sabes qué? Un día, mis hijos, Jaime y Diego, Jaime me dijo, papá, tú eres el pastor. ¿Y te recuerdas en los tiempos antiguos cuando pasábamos la ofrenda a la canasta? ¿Te recuerdan de ese tiempo? Uf. Un día Jaime me dice, papá, la canasta pasa y yo no veo que tú le pones nada y tú eres el pastor. Y dije, oh my goodness. Ahora que estoy dando digital, ya no veo como yo crecí con mi papá haciendo el cheque. Mis hijos creen que yo no doy y soy generoso. Así que, ¿sabes lo que hice? Abrí mi laptop y le dije, Jaime, ven a ver. Esto es lo que yo le di el año pasado a la casa de Dios, a la iglesia. Mi diezmo aquí está. Y desde esos entonces, cada año, al final del año, yo sentaba a mis 2 varones, porque hoy damos ya digital. Yo sentaba a mis varones y les mostraba a Diego y a Jaime, esto es lo que papá y mamá están dando a la casa de Dios. Porque yo quiero que ellos también sean generosos. Yo aprendí generosidad de una caja de zapatos de mi papá. Mi papá vivía su fe. Él era verdadero, íntegro. Papás, ¿tú quieres dejar un impacto, un legado a tus próximas generaciones? Grábatelo tú primero en el corazón, las enseñanzas del Señor. Tú vive las enseñanzas primero. Tú deja que el Señor trabaje en tu corazón y transforme tu corazón primero. Y entonces, con esa autenticidad, tus hijos van a ver la realidad. Porque ¿sabes qué? Nuestros hijos pueden detectar la autenticidad de nuestra fe mejor que cualquier detector de mentiras. Ellos saben si papá es auténtico o no. Primer pilar práctico, vive una fe auténtica. El segundo pilar que vemos en el texto bíblico es cultiva humildad que abre puertas. Abraza un carácter humilde y enseñable que refleja a Cristo y transforme relaciones. Cultiva humildad que abre puertas. La humildad en un padre derriba muros y construye puentes con sus hijos. Un papá orgulloso puede provocar rebeldía, pero un papá humilde inspira respeto y cercanía. Ser humilde no significa ser débil, significa estar dispuesto a servir, poner el interés de la otra persona antes que el propio. Nota lo que dice el versículo 7. Verso 7 dice, incúlcales continuamente a tus hijos. Circula la palabra incúlcales. Tú no puedes inculcar, dar consejos si no hay una relación. Porque ojo, reglas sin relación llevan a la rebelión. Reglas sin una relación llevan a la rebelión. Yo no quiero que tú me pongas a mí y me enseñes cómo vivir si no hay una relación. Primero tengo que yo percibir que tú quieres lo mejor para mí, para yo poder recibir tu consejo. Mucho de nuestro problema, ¿por qué nuestros hijos no reciben lo que les inculcamos? Es porque no tenemos una relación con ellos. Y ojo, no ven humildad en nosotros. No ven la humildad de ponernos al mismo nivel de ellos. No ven humildad de pedirles perdón a ellos cuando nosotros como papá los hemos asperado, ¿verdad? Los exasperado, los hemos ofendido. Esta semana, me tocó pedirle perdón a mi hijo porque lo ofendí.
Constantemente la riego, pero si ellos pueden ver que no soy suficientemente orgulloso y puedo pedir perdón, la relación se va a establecer. La humildad es tan importante en una relación para poder dejar un impacto. ¿Y sabes de dónde aprendí la humildad? De mi padre espiritual, César Morales. De mi padre espiritual aprendí la humildad. Él fue el pastor donde mi mamá llegó a conocer a Cristo por primera vez. Y él fue el pastor que le presentó a Cristo a mi papá. Y él fue el pastor que me enseñó a mí mis primeros pasos en la fe. Y si una cosa aprendí del pastor César es que él es humilde. El pastor César es de Puerto Rico. Y con él aprendí arroz con gandula y mofongo y tostones. Bien sabroso. Aprendí también a comer. Pero sabes, el pastor César caminaba en humildad. En esos tiempos, en esa iglesia pequeñita, la iglesia se rotaba en hacer el aseo. Cada mes había un calendario donde dice qué familia le iba a tocar hacer el aseo. ¿Y sabes quién se anotaba cada mes y allí estaba haciendo el aseo? El pastor César y su esposa Lucerito, haciendo el aseo. ¿Qué tal si hacemos eso aquí en nuestra iglesia? Saca un calendario y anotamos las familias. No los veo muy convencidos, que digamos también, para venir a hacer el aseo a la iglesia. Mejor pagamos a alguien, ¿verdad? Vamos a pagarle a alguien, ¿verdad? Sí, el pastor César, ¿cómo lo criticaban también? Él no tenía estudios formales, nunca fue a una maestría, nunca fue al seminario, nunca tuvo un bachelor's degree in theology o master's degree in theology. Nada de eso tuvo él. Él solo aprendió la palabra y Dios lo llamó al pastorado y él amaba la palabra de Dios y él amaba a la gente. Y constantemente lo criticaban por su trabajo que hacía como pastor. ¿Y sabes lo que él hacía? Perdonaba. Yo vi cómo en reuniones de negocios en la iglesia lo ofendían y él aún allí los perdonaba. Del pastor César aprendí humildad, porque la humildad abre puertas, crea puentes, permite establecer relaciones unos con otros. ¿Quieres tú impactar la próxima generación? Sé humilde. Que la gente que te rodean vean tu humildad. La humildad abre camino. El tercer pilar que encuentro en el pasaje bíblico es la oración. Haz de la oración tu primera opción, no tu último recurso. Modela una vida de oración constante, de oración que guíe e inspire a las generaciones futuras buscar primero a Dios. La oración es tan importante. Si tú, papá, quieres dejar un legado, queremos tú y yo dejar un legado, una de las mejores cosas que podemos hacer es orar, que nos vean orando. ¿Por qué? Porque la oración muestra nuestra total dependencia en Dios. La oración nos recuerda que dependemos de Él y no de nuestras propias maquinaciones, no de nuestras propias fuerzas. Si constantemente estamos orando y nuestros niños nos ven orando, nuestros hijos nos ven orando, ellos van a ver que dependemos del Señor para cada momento de nuestras vidas. Eso lo vemos en el texto bíblico. Mira, si regresamos al versículo 7, dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Ya vimos eso. Ahora viene: háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Sí, da a entender de que en cualquier actividad del día debemos de tener y traer a la luz la palabra de Dios. Hablar del Señor constantemente en lo cotidiano de la vida. Pero también, acuérdate, este texto fue escrito al pueblo judío. ¿Y qué hacía? Una de las cosas que hacía el pueblo judío constantemente era la oración. La oración estaba constante en la boca de los judíos, del pueblo de Dios. Tenían sus oraciones matutinas, donde oraban ellos el Shama. El Shama era la oración de todas las mañanas de toda familia judía. Y un padre espiritual, un padre de familia que amaba al Señor, ciertamente iba a guiar a su familia en el Shama. El Shama es la oración donde declaramos: oye Israel, es Jehová vuestro Dios, uno es el Señor. Declarar que Dios es el único Dios verdadero. Esa oración se hacía en la mañana. Después, cada vez que comían los judíos, tenían sus oraciones de Berkot, se les dice. Cada vez que comían un alimento, habían oraciones que levantaba el pueblo de Israel al Señor, declarando que Dios es el que provee, que Dios es el que está sustentando. Y luego tenían sus oraciones vespertinas en la noche para entregar su día al Señor. Chicos, es decir, el contexto de este texto
es ciertamente la oración. Constantemente el pueblo de Israel fue enseñado a orar. La oración le muestra a la gente que nos ve orando que dependemos del Señor, que a Él debemos de buscar para nuestro sostén. ¿Sabes? La oración yo la aprendí de mi hermano espiritual. De mi hermano Prasad Aluri yo aprendí a orar. Déjate cuento. Prasad me tocó estudiar con él en Cristo para Naciones en el Instituto Bíblico, en el edificio de los hombres solteros. Pero Prasad era casado, solo que él vino a los Estados Unidos a estudiar a Cristo para Naciones sin su esposa y sus 2 hijos. Y como el decano lo vio venir sin su familia, vino soltero, lo pusieron en el edificio de los hombres solteros. ¿Y a quién crees que le tocó de compañero? A mí. Así que yo llego de California aquí a Dallas, a Cristo para las Naciones, hablo con el decano y le digo, ya llegué, ya estoy listo, ¿cuál es mi recámara, mi cuarto de asignación? Y él me dice, aquí está tu llave, tu compañero ya está, es lo único que me dijo, ya está allí, ahorita lo vas a conocer. Pues yo agarro mis maletas, voy al ascensor, llego al 6º piso, busco el número 629, toco en la puerta, abre la puerta un hombre con una falda puesta. Y yo le hago, ¿Y esto qué hago? Me doy la vuelta, bajo por abajo al ascensor y llego a la oficina del decano y le digo al decano, señor decano, hay un hombre con una falda en mi cuarto. Yo vine a estudiar al Instituto Cristiano, Cristo para Naciones. Sí, me dice él, déjate cuento. Él es Prasad, está casado, vino sin su esposa y sus hijos. Y como está soltero, lo pusimos aquí en este edificio. Y él tiene puesto lo que se llama un lungi, una falda. Los indios los hombres se ponen esta falda para descansar en la tarde cuando han terminado su día. Así que no, él no es del otro lado del equipo, nada de eso, ¿verdad? Él nada de eso allí, no, ¿verdad? Así que todo está bien. Yo regreso y le digo, yo volteo para atrás y digo, Jaime, qué tonto eras a los 18 años, 19 años, ya no me acuerdo. Qué insensible era. I had a lot of growing to do back then. Regreso allí y le digo, oye, yo soy tu nuevo compañero, bla, 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 ya nos conocimos esto que el otro. Pues, ¿qué pasa? Suena su alarma a las 5 de la mañana y se levanta él con una lucecita a orar. Al siguiente día, a las 5, a orar. Tercer día, cuarto día. Todos los días se está levantando, hasta el domingo. Yo pensé que el domingo era día libre porque vamos a la iglesia, no hay que orar. No, hasta el domingo se levantaba a las 7 de la mañana a orar. Y sé qué pasó, que yo me sentí tan pecador, pagano, lo peor del mundo. Y yo, Jaime, levántate, ponte a orar con él. Y yo, no, fuera, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? No, Dios, hasta tú no te has levantado todavía, Dios. Así que, no. ¿Y sabes qué? Él seguía orando a las 5 de la mañana hasta que un día dije, no, a orar con él. Y me levanté, a regañadientes, pero me levanté a orar con él. ¿Y qué pasó? Por casi 2 años, él y yo, a las 5 de la mañana, hasta incluyendo los domingos, a orar y interceder. Y de él aprendí a orar. Él oraba en su lenguaje Telugu y oraba en inglés y oraba por su familia, oraba por su esposa, sus hijos, por el gobierno, oraba por su iglesia, oraba. Y él me enseñó a orar y después nos íbamos a orar, hacíamos caminatas de oración alrededor de Cristo para las Naciones. De él aprendí a orar. Él me enseñó que hay que depender nada más del Señor. Un hombre que constantemente buscaba del Señor. Yo quiero ser como Prasad. Hace poco, 35 años llevamos de amistad. Nos vimos en el mes de marzo, abril. Comimos juntos, vino de la India y compartimos historias y todo eso. Y le dije, ¿te recuerdas cuando te levantabas a las 5 de la mañana? Y sí, me acuerdo, Jaime. Y tenías mucho que crecer, me dice. Mucho que madurar. Gracias, Prasad. Lo recibo. De él aprendí a orar. Así que el tercer pilar es ser una persona de oración.
Y el cuarto y último pilar que veo en el texto bíblico es: sé un catalizador. Sé un catalizador del propósito divino en otros. Intencionalmente despierta sueños y potencia el propósito de Dios en quienes te rodean. Esto es algo igual que los otros tres pilares. Este pilar también es tan importantísimo, porque como padres biológicos o padres espirituales o mentores, es nuestro trabajo despertar los sueños en la próxima generación, plantar semillas de que ellos pueden lograr grandes cosas en sus vidas, plantar semillas de lo que Dios está haciendo en su vida y echarle gasolina al mover de Dios en su vida. Porque mira lo que dice el texto. Regresamos al versículo 7. Mira lo que dice el verso 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Circula la palabra hijos allí. Esa es la palabra, la raíz de la palabra ben en hebreo, que quiere decir hijo. Pero así como está escrito, también da a entender cualquier persona que está bajo tu cuidado. Cuando Abraham salió de la tierra prometida porque estaba la hambruna y se fue a Egipto, él dice que se fue con todos sus hijos, con toda su parentela. Es decir, esta palabra no nada más habla de hijos biológicos, habla de todas las personas que están bajo tu cuidado. En el contexto judío serán tus sirvientos, tus hijos, cualquier persona que está bajo de tu carpa. Tú eres responsable de abrir y potenciarlos y que ellos puedan ver más allá de lo que está enfrente de ellos, poder ver lo que Dios está haciendo en ellos. Todos tenemos hijos espirituales, hijas espirituales, personas en las que estamos invirtiendo en la próxima generación. Y cuando yo pienso en las personas que abrieron mis ojos y me enseñaron a soñar y me dijeron: Jaime, tú puedes un día lograr esto y aquello, pienso en dos hombres en mi vida que han sido mis mentores espirituales. Pienso en el doctor Nelson Noriega y Bruce Miller. De mis mentores espirituales aprendí a soñar con valentía y responder al llamado de Dios en mi vida. ¿Sabes? Donde yo crecí, en mi familia, yo fui el primero a ir a la universidad, graduarme de la universidad. Pero yo no pensé que un hombre latino, brown skin como yo, podía ir a la universidad, porque yo no conocía a nadie estudiado. Mi papá y mi mamá nomás llegaron a elementary school. Yo no tenía visión para algo más grande, hasta que un día conocí al doctor Nelson Noriega, y él fue el primer latino con educación formal que conocí. Y me cayó el 20. Dije: ¿nosotros también podemos ir a la escuela? A lo mejor esa no es tu historia, pero es mi historia. Yo no sabía que habían oportunidades allá para gente como yo. Yo no sabía que habían puertas que yo podía atravesar. Y cuando yo conocí al doctor Nelson, él es de Puerto Rico y él tenía su doctorado, un PhD. Yo dije: Hispanics can have a PhD also? Oh my goodness, ¿dónde está el doctor? Where was this all this time? Yo no crecí con esto. Y él empezó a decirme: Jaime, tú puedes ir a la universidad. Jaime, you can go to school, you can get a higher education, Jaime. Y él plantó esa semillita allí. Y yo empecé a ver más grande y ver más grande. Y me acuerdo el día que le dije a mi papá: papá, quiero ir al Instituto de Cristo para Naciones. Y un día, papá, voy a recibir una maestría. Yo me acuerdo cuando le dije eso a mi papá. ¿Y sabes lo que me dijo mi papá? Me dijo: yo creo que lo puedes hacer, hijo. Véaslo, hijo. Y ese día me pidió que me hincara y me hinqué. Y me puso las manos en la cabeza mi papá y me dijo: hijo, ve y cumple lo que Dios tiene para ti. Y me soltó y me dijo: vete. Alcanza lo que Dios tiene para ti, me dijo mi papá. Pero esa semilla la plantó porque el doctor Nelson me invitó a su casa. Por 2 años fui a su casa. 2 años, íbamos los domingos después de la reunión a su casa, y él ahí con un grupito de muchachitos mexicanos y puertorriqueños. Muchos puertorriqueños había en mi área donde yo crecí, y ahí íbamos ahí, y él nos mentoreó a ese grupito de varones y nos enseñó a soñar. Por 2 años fuimos a su casa y él vivía en la área rica, tenía dinero, y dije: wow, this is nice. ¿Verdad? Me empezó a abrir los ojos. Y luego Dios puso al pastor Bruce Miller. Cuando llegué aquí a Texas a estudiar a Dallas Theological Seminary, llegué a esta iglesia y por 19 años ya el pastor Bruce Miller me enseñó
a cómo ser pastor. Me agarró y me mentoreó. Yo abrí mi vida totalmente al pastor Bruce y le dije: Bruce, aquí estoy, púleme, que Dios te use para cambiar y mentorearme y enseñarme a mí cómo ser un pastor efectivo. Y a veces no me gustaron las pláticas con el pastor Bruce porque me señalaba cosas en mi vida, pero lo necesitaba. Y en 19 años yo soy quien soy por lo que él ha hecho en mi vida. Él, Bruce Miller, me dijo: Jaime, tú puedes lograr esto. Cuando yo estaba listo para tirar la toalla y salirme del seminario, ya no quería estudiar la maestría, me dijo: no, vas a seguir, no la sueltes. Varias veces me tuvo que jalar las orejas para cumplir el trabajo. Todavía esta semana, ayer mismo platiqué con él también, pidiéndole consejo. ¿Sabes? Tú puedes hacer lo mismo con tus hijos, con los que te rodean a la par, con los que mentoreas. Tú puedes alzarle la mirada y decirles: tú puedes lograr más. El Señor ha puesto propósito en ti, y tu trabajo como mentor espiritual es sacar esa potencia, ayudar a ese joven que crezca, a que realmente establezcan y puedan lograr lo que el Señor tiene para ellos. ¿Por qué? Porque al final del día, recuérdate la verdad con la que comenzamos. Al final del día es esto: tu vida marca generaciones. Deja un legado que transforme corazones. Estás dejando huellas para que la próxima generación camine. Y tú puedes dejar estas huellas firmemente puestas con estos 4 pilares prácticos que hemos visto hoy. Sé auténtica primero. Tú comienza grabándote en el corazón. Tú sé transformado primero. Número 2, camina con humildad para establecer puentes de relaciones. Tercero, ¿cuál era el tercer punto? Oración, amén. Oramos, nos ven depender de Él. Y número 4, ve la potencia, la semilla que otros tienen. Sé tú echándole gasolina, ayudándolos a levantar los ojos y ver que ellos pueden lograr más en Cristo Jesús. Ese es el llamado el día de hoy, en este día, Padres. Y muchos de ustedes, papás, lo están haciendo. Y a ustedes les damos un aplauso por hacerlo. Qué bueno, papá. You're doing it. Lo estás haciendo. Felicidades. Otros de nosotros, papás, hoy, ok, el pastor Jaime me dio un empujoncito. Qué bueno, ¿verdad? Pero ciertamente hay niños tomando pasos detrás de ti y seguirán tus huellas. ¿Qué huellas les estás dejando? Yo oro que sean huellas que marquen sus vidas para las próximas generaciones. ¿Me acompañas para orar? Padre, gracias te damos, Señor, en este día por esta oportunidad, Señor, que nos das de escuchar este mensaje, Señor, y ser papás que marquen una diferencia y dejen un legado para las próximas generaciones. Gracias por hablarnos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y con eso quiero invitar a todos los papás, padres espirituales, mentores. Si tú eres una figura paterna, eres un papá, ponte de pie, queremos honrarte el día de hoy. Ponte de pie, papá, queremos honrarte. Sí, mira alrededor de todo el auditorio. Felicidades. Happy Father's Day. Felicidades. Felicidades, papás, felicidades. Felicidades, papás. Ahora allí no se sienten, queremos orar por ustedes. Búscate un papá cerquita, y ponle la mano allí, búscate un papá que está cerca, si vienes con tu familia, que no quiero ningún papá solo. Si un papá está parado y nadie está orando por él, acércatele, que nadie se me quede solo. Qué bueno, ¿y listos? Allí, todos hermano allí, mi hermano Jesús, no se me queden solos allí, amén. Vamos a orar. Padre, bendecimos ahora a cada papá que está de pie, cada figura paterna, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Padre. Te damos gracias porque ellos son ejemplos, Señor. Te damos gracias porque ellos te aman, Señor, y quieren dejar un legado para su próxima generación. Hoy los bendecimos, Señor Padre, para que sean hombres de fe, hombres de oración, hombres de humildad y hombres de convicción, discipulando y mentoreando a la próxima generación. Gracias te damos por estos varones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Dale un high five y te puede tomar su asiento. Puede tomar su asiento. Ahora, amigos, hermanos,
me gustaría tomar un momento pastoral. En este Día del Padre, un padre da dirección espiritual. Un papá dirige a su familia. Y como el pastor de esta iglesia, quiero dar una dirección y hablar en estos momentos de lo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos y también alrededor del mundo. En específico aquí con lo que está sucediendo con las redadas de inmigración. Lo que está en mi corazón es tan fuerte y he orado y buscado al Señor que lo voy a leer, porque no quiero que mis palabras salgan de contexto o sean torcidas. Pero yo lo quiero leer para darte a ti como tu papá espiritual, ¿verdad? Valga la redundancia que estoy usando, poder dar dirección y poder escuchar y responder bíblicamente, cristianamente a lo que está sucediendo. ¿Me permites leerlo? ¿Sí? Hermanos y hermanas, en este momento quiero abrir mi corazón y compartir con ustedes algo que llevo muy dentro como su pastor. Un tema que nos toca profundamente como una iglesia, familia en Cristo, la realidad de la inmigración. En días recientes hemos visto en nuestra nación ser conmovida por protestas y clamores por justicia en respuesta a las últimas redadas de inmigración realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, bajo la administración actual. Aunque inicialmente se dijo que estas redadas se enfocarían en criminales violentos que representan amenazas genuinas a nuestras comunidades, es evidente que personas sin antecedentes penales, personas que han vivido pacíficamente y han contribuido a nuestra sociedad por años, también están siendo detenidas, creando miedo, incertidumbre y ansiedad en nuestras comunidades, particularmente en nuestra comunidad hispana. Nosotros como Christ Fellowship en español somos una congregación de habla hispana compuesta predominantemente por inmigrantes de más de 16 países de América Latina. Somos una familia en Cristo y reconozco que para algunos de nosotros aquí hoy esta crisis no es distante ni abstracta, es algo personal. Es posible que estés cargando la pesada carga del miedo y la incertidumbre, enfrentando la posibilidad muy real de separación familiar o la deportación y la profunda ansiedad que eso conlleva. Como tu pastor, he recibido personalmente sus mensajes de WhatsApp, sus textos, sus llamadas telefónicas. He recibido sus historias, he escuchado sus temores y sus ansiedades que están cargando. Sé de las noches sin dormir, las conversaciones difíciles con sus hijos y la incertidumbre que nubla su vida diaria. Como su pastor, como tu pastor, quiero que sepan que no están solos. Los vemos, lloramos con ustedes, estamos con ustedes en oración, en amor y en esperanza. Como Christ Fellowship en español, nuestra iglesia, tanto los campos en español como el campus de inglés, nos mantenemos intencionalmente no partidistas. No nos alineamos con ningún partido político o agenda política. En cambio, permanecemos unidos, llamando a cada persona en Christ Fellowship en español a vivir lo que más le importa a Jesús: amar a Dios y amar a su prójimo. Al mismo tiempo, reconozco que nuestra comunidad hispana no es monolítica. Somos diversa en cultura, trasfondo y posturas políticas. Algunos abogan por mayor seguridad fronteriza, mientras otros expresan preocupación por el costo humano de las políticas actuales. Todos esperamos políticas migratorias más justas y claras. Como tu pastor, respeto profundamente esta diversidad dentro de nuestra familia de iglesia. No necesitamos ser uniformes para estar unidos. Pero por encima de todo, los llamo a esta iglesia a la unidad en Cristo. A una unidad que trasciende la política y se centra en lo que más le importa a Jesús. Una vez más, amar a Dios y amar al prójimo. Reconozco que dentro de algunas de las protestas que hemos visto en todo el país, puede haber agitadores que deliberadamente inflaman las tensiones falsamente, provocando problemas y buscan causar daño en lugar de buscar justicia.
Algunas personas están tratando de aprovecharse del momento para generar disturbios. La violencia contra los oficiales de policía, vandalismo y el comportamiento destructivo en cualquier forma por cualquier persona está mal y nunca conducen a la justicia que genuinamente necesitamos. Sin embargo, no podemos permitir que las acciones dañinas de unos pocos opaquen los clamores legítimos de los muchos que buscan una reforma migratoria y justa. Al mismo tiempo, debemos continuar apoyando los esfuerzos de los oficiales de policía que con diligencia aplican la ley al deportar a criminales violentos que representan una amenaza real para nuestras comunidades. La tensión que sentimos es real. Somos llamados a orar por nuestros líderes del gobierno, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y buscar justicia para los oprimidos, Mateo capítulo 25, verso 40, Isaías capítulo 1, versículo 17. Estos no son llamados contradictorios, sino complementarios que requieren matiz, fe y valor. En medio de estos debates acalorados, recordemos que detrás de cada decisión política hay personas reales, creadas a la imagen de Dios, con sueños, familias e historias de valor. Como personas de fe debemos nombrar la injusticia y responder con la compasión que refleja el corazón de Dios. Vivimos en la tensión de ofrecer misericordia a los vulnerables mientras reconocemos el papel legítimo de la autoridad gubernamental. Romanos capítulo 13, versículo 4. Jesús nos llama no a refugiarnos en campos políticos, sino a acercarnos más a Él, quien encarnó perfectamente gracia y verdad. En Él encontramos sabiduría para buscar justicia, compasión para reconocer la imagen de Dios en cada persona y valor para ser pacificadores. Este momento trasciende la política, hermanos y hermanas. Se trata de alinear nuestros corazones con el corazón de Dios y responder ante esta situación como cristianos que somos. Así que, como una sola familia unida en Cristo, unamos nuestros corazones en oración. Yo llamo a la iglesia a orar. Y como padres de familia, les dieron a algunos de ustedes, hombres, padres de familia, unas banderas. Porque aquí vamos a orar por todas las naciones. Vamos a orar por todo lo que está sucediendo. Bueno, no todo, porque estaríamos aquí esta mañana, ¿verdad? Pero vamos a orar y vamos a interceder en estos momentos. Así que, si te dieron una bandera, papá, como cabeza, como líder, ven ahora aquí al frente y extiende tu bandera aquí. Vamos a orar por las naciones. Vengan, vamos a orar. Vénganse, vamos a orar. Extiéndanlas. Yo no me las sé todas de memoria, pero ya tenemos a Puerto Rico, a El Salvador, Nicaragua, Brasil, Estados Unidos, Honduras, Bolivia, Cuba, ¿verdad? España, Guatemala, ya al final, Colombia, Costa Rica. Tenemos un tico entre nosotros, a ver. Vamos a orar. Pongámonos de pie y voy a orar y únete conmigo en oración intercediendo al Señor nuestro Padre Celestial. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, venimos ante ti hoy como tus hijos, confiando en tu amor y fidelidad. Tú eres nuestro Padre misericordioso que nos invita a echar sobre ti toda carga, porque te importamos profundamente y deseas cargar lo que nos pesa. No venimos ante ti con agendas políticas, sino con corazones humildes buscando tu sabiduría y tu consuelo y tu justicia. Padre, oramos por nuestro país, los Estados Unidos, y por las naciones de América Latina y los países del Caribe, y el mundo entero que enfrentan situaciones de incertidumbre, conflicto, pobreza y desesperanza. Te pedimos que derrames sabiduría y guía sobre líderes y ciudadanos por igual.
que promueves la reconciliación, la estabilidad y soluciones justas y pacíficas en cada lugar que hoy experimenta conflictos. Que tu misericordia alcance a quienes sufren necesidades extremas, desastres naturales, violencia y crisis humanitarias. Que tu paz sea palpable y tu presencia evidente, guiando a cada nación hacia caminos de unidad, justicia, desarrollo y bienestar. Hoy oramos por las familias afectadas por estas redadas de inmigración y por la incertidumbre que rodea su futuro. Levantamos a aquellos que están viviendo con temor. Consuela a aquellos que han sido separados de sus seres queridos. Da paz a los padres que tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Fortalece a aquellos que duden en ir al trabajo. Que tu paz sobrenatural llene cada hogar que actualmente está en angustia. Que sientan tu abrazo amoroso rodeándolos aún en medio de sus lágrimas. Recuérdales que no están olvidados ni por ti ni por tu iglesia. Padre, oramos por nuestros líderes del gobierno. Pedimos sabiduría para el presidente Trump, para los miembros del Congreso y para los oficiales de inmigración en el poder. Guíalos a crear políticas que honren tanto el Estado del Derecho como la dignidad de cada persona creada a tu imagen. También oramos por los oficiales de policías que están cumpliendo con sus deberes. Protégelos del daño. Concédeles discernimiento y compasión al aplicar la ley. Que actúen con integridad y humanidad. Padre, también oramos por aquellos que están protestando y abogando por el cambio. Concédeles sabiduría para que persigan justicia a través de miedos pacíficos y constructivos. Líbralos de la violencia o la destrucción que deshonraría tu nombre. Dales voces que hablen con verdad, amor, valentía y claridad. Padre, confesamos que nuestro sistema de inmigración está roto. Reconocemos que incluso entre buenas personas hay desacuerdos sobre las mejores soluciones. Pero pedimos tu guía mientras nuestra nación busca abordar este tema complejo de problemas. Que las soluciones que surjan reflejen tu compasión y justicia divina hacia aquellos que buscan refugio y oportunidad, mientras honran la soberanía de nuestra nación. Y finalmente, Señor, oramos por esperanza. En medio de la incertidumbre, recuérdanos que tú sigues siendo Dios y estás en tu trono. Que tú estás obrando todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Que tú aún eres el Dios que escucha los clamores de los oprimidos y que nunca abandona a su pueblo. Ponemos nuestra confianza no en las soluciones políticas, sino en ti, el Dios de justicia y misericordia. Ayúdanos a ser gente de paz, amor y justicia en este mundo. Oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Aleluya.